Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a Ecuador no para. En esta oportunidad les presentamos un especial donde recopilamos los principales temas internacionales que fueron analizados en nuestro programa en el año 2016 con especialistas de Ecuador y el mundo. Para iniciar hablaremos sobre el ataque a los países progresistas. En este año los escenarios de Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia evidenciaron el avance de los espacios neoconservadores y de la derecha. El golpe parlamentario contra Dilma y el PP en Brasil, la derrota de Cristina Fernández en las elecciones argentinas, el debilitamiento del gobierno de Nicolás Maduro y el revés de Evo Morales en el referéndum, además del nuevo Plan Cóndor, son algunos de los temas abordados por nuestros invitados. Nuestro compañero Víctor Vergara nos amplía la información. Adelante. En 2016, la arremetida imperialista contra los gobiernos progresistas de América Latina continuaron con una estrategia clara. Desde el punto de vista económico, la crisis mundial fue un elemento determinante. A la presión económica externa se le sumó la desestabilización interna a nivel político. Como sucedió en años anteriores, gobiernos latinoamericanos han sido objetivo de los denominados golpes blandos o suaves, promovidos por la derecha tanto dentro de los países como desde el extranjero. Su objetivo es derrocar a las administraciones gubernamentales de líderes progresistas que han promovido importantes cambios sociales, políticos y económicos en sus países, mediante acciones violentas en las calles, paros, guerras psicológicas y económicas. En el último año, estas estrategias se complementaron con golpes judiciales y legislativos, procesos que fueron avalados por los poderes mediáticos. El caso más sonado fue el de Brasil. Tras 9 meses de un polémico, intenso y dramático proceso de impeachment, el Senado de ese país aprobó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en el mes de agosto por una supuesta manipulación de cuentas públicas, poniendo fin a 13 años de gobiernos de izquierda en Brasil. La votación estuvo impulsada por políticos acusados de casos de corrupción y tras la destitución de Rousseff, asumió la presidencia Michel Temer, implantando en el país sudamericano una agenda neoliberal. Así lo explicó Beto Almeida, analista político y periodista brasileño. Una cosa clarísima, tú no puedes vencer 1, 2, 3, 4 elecciones e imaginar que los sectores más conservadores van a se quedar pasivos, que van a aceitar el deseo democrático de la gente. No, y ahí está, no respetaron los 54 millones de votos en Dilma, organizaron desde afuera, con la participación de sectores judiciales, también de los medios, también de la Policía Federal, que fue, digamos, cooptada para poderes extranjeros, organizaron un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Entonces, Temer está adotando una política que era la agenda programática que fue derrotada en 2014. Entonces, eso más que nunca, más que nada, confirma el golpe, porque si era el vicepresidente de Dilma y ahora pasa a aplicar un programa que fue derrotado en las urnas en 2014, es un golpe, porque no tiene legitimidad para hacer ese cambio. Pero al mismo tiempo es posible que el sector golpista más alto, el gran capital, quiera o submeter a Temer o sacarlo. Es posible. Incluso a partir de diciembre, después de diciembre, la Constitución dice que la elección debería ser indirecta en caso de vacancia de poder. Por ahí hay sectores golpistas imaginando que se puedan sacar a Temer y poner directamente un representante del partido más vinculado al consenso de Washington, que es el PSDB. Otro país que sufrió el ataque de los poderes fáticos fue Venezuela. Tras años de guerra económica y psicológica, la oposición venezolana impulsó el referendo revocatorio y una enmienda para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Pese al acoso mediático y movilizaciones para presionar la renuncia del mandatario,
Este proceso fue rechazado e inició un diálogo entre las partes promovido por la comunidad internacional. Este conflicto se vio matizado, sostuvo el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua, por el complejo escenario económico que vive ese país. Esa tesis de que Venezuela es un país inviable, de que el socialismo venezolano fracasó, se estrella contra la realidad de un pueblo que en medio de grandes dificultades, nadie las desconoce, no está dispuesto ni a rendirse, ni a entregar lo que ha logrado, y sí está dispuesto a empinarse por encima de las dificultades para conquistar el futuro. El punto de la discordia en este momento tal parece ser el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. El objetivo básico de la actual dirigencia de la Asamblea, desde que prácticamente comenzó a regir los destinos de la Asamblea del Poder Legislativo, es justamente apartar el poder al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo está la situación en este momento? Sí, eso que tú planteas es muy importante para contextualizar lo que ha sido este año en Venezuela. Después del revés electoral sufrido por la revolución el 6 de diciembre, donde ellos obtuvieron la mayoría parlamentaria, de manera inmediata el presidente Nicolás Maduro, como líder de la revolución, reconoció el triunfo de la oposición y que habíamos tenido un revés electoral. El 5 de enero fuimos el bloque de la patria, que conformamos la gran alianza patriótica en Venezuela, a instalar y a juramentar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional electo por la mayoría contrarrevolucionaria, en una demostración de nuestra vocación democrática y de nuestro respeto a las instituciones. Ramos Ayub. ¿Cuál fue el discurso inmediatamente de ser juramentado por el plenario de la Asamblea Nacional del señor Ramos Ayub? Decir que los próximos 6 meses, que por cierto ya transcurrieron y la revolución bolivariana sigue en el poder, iban a buscar una manera de derrocar o salir del presidente de la República, ¿no? Y finalmente, después de tantas contradicciones al interno del proceso de oposición de la llamada Mesa de Unidad Democrática, tenían como 6 maneras de salir al presidente. Uno era el golpe parlamentario, destituirlo usando la mayoría parlamentaria. Otra era en la calle exigir su renuncia y provocar hechos de violencia que generaran que el presidente renunciara. Otro era la enmienda constitucional para recortar el periodo constitucional, que era, valga la redundancia, inconstitucional porque no puede ser retroactivo. Y finalmente, algunos defendían la tesis del revocatorio, que es el único instrumento constitucional. De esos 4, el único que tenía viabilidad constitucional era el referéndum. Pero para que fuese este año tenían que haberlo activado o iniciado el proceso de activación en enero, cuando se cumplía la mitad del periodo. Pero ellos recogieron firmas y luego dijeron que no les viabilizaron. Déjame explicarte eso. Ellos, el reglamento establece 270 días. De manera que si ellos hubiesen hecho en enero lo que tenían que hacer, que era solicitar la convocatoria de referéndum, no lo hicieron porque ellos no estaban de acuerdo entre ellos mismos, ¿no? En febrero de 2016, el gobierno de Evo Morales perdió un referendo donde se planteaba reformar la Constitución y permitir la postulación del mandatario boliviano para la presidencia en 2020. Morales, quien ocupa la presidencia desde el 2006, llevó a cabo en el país andino un exitoso programa social, económico y político que permitió un fuerte crecimiento de la economía y una disminución de la pobreza. Pero tras ganar los comicios presidenciales del 2015, su imagen se vio afectada en 2016 por denuncias de supuesto tráfico de influencias y escándalos mediáticos que afectaron a su gobierno. El diputado boliviano por el gubernamental Movimiento al Socialismo, Manuel Canelas, asegura que pese al revés electoral, el gobierno ha sabido sortear los intentos de desestabilización. Quisiera un poco comentar lo que pasa en la política boliviana. El presidente hace poco perdió un referéndum que era importante para las continuas o progresivas, más adelante, futuras elecciones. Sí, es muy importante, digamos. Desafortunadamente el resultado electoral nos fue adverso por un margen muy escaso. El referéndum del 21 de febrero lo perdimos por 2%. Tenemos obviamente todavía el mandato que sale de las urnas en octubre de 2014 para tener toda la legislatura hasta finales del 19. Tenemos un programa de gobierno que tenemos que cumplir y tendremos que ver cómo solucionamos esta situación. Tenemos todavía 3 años y medio. Para mí la prioridad es recuperar lo que sí te dio las victorias, que es ejercer el programa de gobierno, ejercer el gobierno, y ya solventaremos, como dice el presidente, el tema de quién va a ser el candidato cuando estemos más cerca de las elecciones, ¿no? La otra cara de la moneda ha sido el gobierno de Mauricio Macri. Un año después de la elección y tras 12 años de kirchnerismo en Argentina, donde se lograron avances sociales en ese país,
El gobierno de Macri está en números rojos por el incumplimiento de sus promesas de campaña. Despido de trabajadores públicos y privados, el aumento de las tarifas de todos los servicios públicos con el tarifazo, el aumento de la inflación, la eliminación de cepo cambiario, el endeudamiento para pagar a los fondos buitre, acoso a medios de comunicación, la intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, entre otras acciones, son algunos de los puntos que evidencian, según el sociólogo Atilio Borón, el carácter neoliberal del gobierno de Macri. El gobierno de Macri tiene un enorme desafío a corto plazo de resolver los problemas económicos que ha generado la aplicación de la terapia del shock y que ha producido una súbita caída de más de 1,5 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, porque si no soluciona estos problemas y los desajustes que ha producido en la economía argentina, lo más probable, y cito, es que sufra una aplastante derrota en las elecciones de medio término de octubre del 2017. Tras los reveses electorales y el ingreso democrático o antidemocrático de la derecha en la región, ahora se habla de un supuesto fin del ciclo progresista, una perspectiva con la que el argentino Atilio Borón discrepa, pues asegura que no existen pruebas para tales aseveraciones. Discrepo no solamente en términos morales y políticos, sino fundamentalmente porque no hay evidencia empírica que nos permita decir de que el viejo ciclo ha concluido, estamos en presencia de algo nuevo. Realmente esta historia de los fines de ciclo o los fines de ciertos periodos históricos, yo las he experimentado hace muchos años ya. Cuando era estudiante de sociología, en la década de los 60 se hablaba del fin de las ideologías. Las ideologías siguieron hasta ahora con muy buena salud. Y después, en los 80, se habló del fin de la lucha de clases, porque ya estábamos en democracia y por lo tanto la lucha de clases era un anacronismo. En los 90, el fin de la historia. Ahora el fin del ciclo progresista. Si bien no se puede asegurar que exista un fin del progresismo, para el periodista español Ignacio Ramonet y el sociólogo brasileño Emir Sader, el avance de la derecha en América Latina dejan grandes lecciones que deben ser asimiladas en cada proceso, como el dejar la dependencia que tienen en las materias primas para sustentar sus economías. El hecho de la necesidad para la izquierda que gobierna aún muchos países de América Latina, la mayoría en definitiva, porque digamos solo en 2 países la derecha gobierna en lugar de los países progresistas, en Argentina y en Brasil, pero en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, siguen gobernando gobiernos progresistas. Está también el reto consiste en poder proponer un programa que vuelva a ilusionar a la población. Y proponer un programa no consiste en únicamente anunciar el balance. No se puede ganar una elección futura diciendo lo que ya se hizo, aunque el balance es muy importante y probablemente el balance de estos gobiernos progresistas sea el más espectacular. Totalmente positivo en cuanto a inversión. Totalmente positivo. Pero con eso no basta. Con eso no basta, exactamente. Con eso no se gana una elección. Nunca. Es una ley, digamos, de teoría política. No se gana una elección diciendo esto es lo que he hecho. No, se gana una elección diciendo esto es lo que voy a hacer. Recuerde, Churchill gana la Segunda Guerra Mundial, no es poca cosa, gana la Segunda Guerra Mundial, se presenta en la elección en 1945 y la pierde, porque no se puede ganar una elección con un balance, hay que ganarla con un proyecto. Y para ganarla con un proyecto consiste precisamente en poder de nuevo ilusionar qué es lo que vamos a proponer, cómo vamos a salir de esta situación. Es necesario precisamente que las izquierdas reflexionen sobre lo que no funcionó durante estos años para proponer soluciones de futuro que para las nuevas generaciones en particular les hagan apostar por mantener lo que se ha conseguido, que es enorme, que nunca ningún gobierno consiguió en 2 siglos de historia de América Latina, y por otra parte decir, vamos a apostar por este nuevo plan, por este nuevo proyecto, 4 nuevos años de conquistas de todo tipo, sociales, económicas, culturales, científicas. Esto es lo que yo creo que conviene hacer, porque si no, en todos los países del mundo, un ciclo de 10 o 15 años agota a cualquier gobierno. Si usted hace el balance histórico, el gaullismo en Francia, que tanta transformación aportó, no duró más que 11 años. Al cabo de 11 años, en un referéndum, se tumbó
al general de Gaulle, que transformó totalmente Francia, le hizo una potencia nuclear, transformó la industria francesa y sin embargo perdió el referéndum en 1969, 11 años después de llegar al poder. Y esto ha ocurrido en muchos países. Es importante que se considere ese obstáculo, el obstáculo del desgaste, como un obstáculo psicológico que conviene vencer. Ahora, siguiendo este mismo concepto, profesor Sader, ¿cómo ilusionar entonces, como ha dicho el profesor Ramonet, cómo ilusionar a esa masa de América Latina? Muchas veces que son jóvenes, profesionales, que salieron de la pobreza, que están en un mejor estatus y que quieren muchas cosas más nuevas, diferentes. ¿Cómo ilusionarlos? ¿Cómo presentarle como una alternativa importante de acuerdo a la coyuntura que está viviendo América Latina? Y el mundo, por supuesto. Esos gobiernos, con las transformaciones extraordinarias que han promovido, no han realizado lo que nosotros llamamos en el Foro Social Mundial el otro mundo posible. Han priorizado por atacar los temas de la miseria, de la desigualdad, lo han hecho bien, pero no han atacado el tema que es decisivo en la disputa mundial, la disputa cultural, la disputa ideológica. Estados Unidos es fuerte en el mundo, hoy sigue siendo, no tanto por su fuerza política, económica, ni tecnológica, ni militar, pero por su fuerza ideológica. El llamado modo de vida norteamericano es la peor herencia, la más dura herencia que hemos recibido. Nuestros gobiernos ganaron las elecciones porque el modelo económico neoliberal fracasó. Pero la ideología neoliberal, el estilo de consumo, modelo shopping center, marcas, etc., persistió, sobrevivió. Y nosotros no fuimos capaces de disputar hegemonía cultural con esos valores. De ahí que los jóvenes no fueron protagonistas fundamentales de sus gobiernos. En algunos países sí, pero no es regla general. Justamente porque ellos están abiertos a las nuevas utopías, nuevas necesidades, y a menudo nuestros gobiernos fueron conservadores en temas básicos, como el tema del aborto, por ejemplo, o el tema de las drogas. Países como Brasil, como Argentina, no han legalizado drogas livianas, no han legalizado el aborto, que son temas que afectan a la juventud, sobre todo la juventud pobre, de la masa de la población, ¿no? Además de temas ideológicos que tienen que ver con medios de comunicación, con estilos de vida, apropiación pública de espacios urbanos, en que hay un retraso muy grande en los gobiernos de izquierda, ¿no? La periodista y escritora venezolano-estadounidense Eva Gollinger reconoció que la región vive momentos de turbulencia, inestabilidad y cambios, y señaló que el exceso de confianza han sido una de las causas de los reveses de varios gobiernos progresistas de izquierda en esta región. Además, denunció, al igual que lo hicieron líderes progresistas como el presidente Rafael Correa o la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, que en la región se está extendiendo lo que ha sido nombrado como un nuevo Plan Cóndor. Y no solamente que hay elecciones en Argentina, gana un candidato de la derecha, ya está retrocediendo todas las políticas de los Kirchner, de Cristina Fernández, pero luego persiguen a ella misma. Y lo de Brasil, o sea, quieren meterlos presos, quieren destruir todo su legado, su credibilidad. Entonces, eso forma parte de eso, porque no solamente es neutralizar el avance de movimientos progresistas, sino borrar la memoria, convertirlo en otro para que la gente no se acuerde de nada bueno de lo que pasó en esa época, convertirlos todos en diablos. Y hay una cosa que se me quedó decir sobre la responsabilidad de los propios gobiernos y movimientos también progresistas por la situación actual, es que yo pienso, y habiendo investigado y denunciado mucho el tema de esa injerencia y esas amenazas externas que penetran dentro de los movimientos, creo que en muchos casos, aunque toma ya parte del discurso de muchos de estos líderes en la región, muchas veces no actúan para realmente frenar e impedir el avance de esa agresión interna. Y eso ha hecho un daño tremendo. Porque no hay manera de que después de tantos años, con evidencias plenas de que Estados Unidos sigue financiando a través de sus diferentes agencias, USAID, NED, aquí en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que los dejan hacer aún, financiando, alimentando conflictos, desestabilización. O sea, no es un dinero noble. No debería permitirlo. Eso es algo que está haciendo daño al país, no contribuye al progreso ni al bienestar. Entonces creo que eso ha sido una gran falla, no tomar suficientemente en serio esas amenazas y las diferentes tácticas, muchas veces sutiles,
en que penetran y neutralizan desde adentro a los movimientos progresistas. Adicionalmente, Francisco Sierra, director general de CIESPAL, opina que en la actualidad hay poderes internacionales que llevan adelante este nuevo Plan Cóndor que busca cuidar sus intereses geopolíticos en la región. Primero, control de las fuerzas militares, formación en la Escuela de las Américas, en la doctrina contrarrevolucionaria, anticomunista, es decir, en todo lo que sería la guerra sucia del antiguo Plan Cóndor en las Escuelas de las Américas, hoy Instituto del Hemisferio Occidental. Segundo eje fue el sistema educativo y el poder judicial, con una argumentación muy sencilla. Puede cambiar el Ejecutivo y llegar a un gobierno de progreso, pero si uno controla las Fuerzas Armadas y el poder judicial, nada cambia. Eso está ya en los años 70 trazado para los 80 y 90 en el documento de Santa Fe. Controlar las Fuerzas Armadas, controlar el Poder Judicial, lo que explicaría los procesos de judicialización de muchos jueces formados en prestigiosas universidades estadounidenses para, en connivencia con ciertos intereses geopolíticos, cumplir una agenda que está publicada incluso en documentos internos del Departamento de Estado de Estados Unidos. El tercer eje, obviamente, son los medios de comunicación para lanzar campañas como las que ha vivido Venezuela, como las que ha vivido Ecuador, como las que vivió en su momento con el proceso de regulación Argentina. Así que no estamos hablando de una teoría conspiratoria. Léase los documentos del Pentágono, los documentos de Santa Fe y síganse revistas como Military Review cuando habla de casos como Haití, cuando habla de casos como Argentina, Ecuador, Brasil, porque está demostrado, no es una teoría conspiratoria, es una planificación general y orquestada en la que seguiremos asistiendo. Por ejemplo, el próximo capítulo en Brasil es la judicialización para evitar la candidatura de Lula da Silva. Pero pueden encarcelar a Lula da Silva, lo que no pueden encarcelar es a todo un pueblo. Habrá otra candidatura, la de la propia Dilma, que no perdió sus derechos políticos para ser candidata por una fuerza de progreso que aúne a las izquierdas en Brasil ante esta coyuntura. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos en Ecuador no para en este especial internacional. 2016 fue un año lleno de acontecimientos importantes para América Latina. En esta segunda parte analizaremos el escenario mediático en la región, el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, la firma de la paz en Colombia y la lamentable muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Adelante. Uno de los temas más analizados en Ecuador no para en 2016 fue el del escenario mediático en América Latina. Los medios privados se han enrolado en una especie de cruzada conservadora contra los gobiernos progresistas y han disparado en los últimos años toda su artillería en contra de estos gobiernos a través de campañas sucias, incidiendo en la opinión de una porción de la población. Así lo explicó Palmira Chaviro, docente de la Flaxo en el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación.
El papel es fundamental, el rol que juegan es fundamental. Lamentablemente, la experiencia nos dice, en Ecuador, en América Latina y en otros contextos, la experiencia nos dice que los medios funcionan, en efecto, como poderes fácticos, no a favor del ciudadano, no a favor de la justicia o la no justicia, sino a favor de sus propios posicionamientos que habitualmente no solo son económicos, sino también son ideológicos, ¿no? Entonces, yo creo que los medios debieran desempeñar un rol de responsabilidad, de concienciación, de formación, de generación de actitud crítica, de generación de opinión pública crítica, autónoma, pero lamentablemente lo que nos está diciendo la experiencia, o sea, hay que ver un poco a futuro, pero con las bases que tenemos yo me atrevería a decir que la línea se va a continuar. Lamentablemente, como digo, lo que estamos viendo es que los medios primero funcionan al ataque, o sea, ellos se unen a las campañas de desprestigio o incluso las fomentan, las inician las campañas de desprestigio, las campañas de ataque, en lugar de llamar a la racionalidad, llamar a la responsabilidad, llamar al comportamiento ciudadano más autónomo, más crítico, ¿no? El renombrado sociólogo belga Armand Matelard sostuvo que es un deber de los estados financiar a los medios de comunicación que prestan un servicio público sin condicionar la política editorial de estos, y que los ciudadanos deben involucrarse más en la regulación de los contenidos como una forma de hacer frente a la mentalidad mediática que se ha creado a través del mercado. Uno se da cuenta que hay dos fenómenos que son muy paralelos, que convergen, que es la concentración cada vez mayor en grupos importantes y, digamos, la financiarización de eso. ¿Se entiende? Y yo creo que es un fenómeno que se puede comprobar tanto en los antiguos medios, digamos, televisión, radio. En los medios tradicionales. Nacionales, exactamente. Y en los nuevos medios, que es, por ejemplo, las redes sociales. En las redes sociales usted tiene una concentración que es igual a la de los medios que llamaríamos tradicionales. ¿Usted entiende? Para cambios a este nivel, ¿qué nos queda entonces? Si nosotros estamos hablando del mismo esquema de control y financiamiento de los grandes medios de comunicación, en este momento, ¿qué alternativas tiene la gente para poder mirar de otro lado los medios de comunicación? Bueno, hay que decir que primero hay toda la problemática de las políticas de regulación de parte del Estado democrático. Yo creo que es importante, digamos, cada vez más, tanto para las tecnologías, los medios anteriores como los nuevos, hay una búsqueda de una política de regulación que a la vez no sea ni dominación del mercado ni dominación de las potencias públicas. ¿Usted entiende? Eso es importante. Por ejemplo, al nivel de las nuevas tecnologías, tipo Google, Facebook, etc., muchos de los gobiernos están planteando la necesidad de regular, ¿usted entiende?, estas redes, claro, que son realmente, tienen casi la fuerza de una nueva feudalidad, ¿usted entiende? Son tan fuertes que los gobiernos están obligados de encontrar una manera de que finalmente no perjudican la competencia, ¿usted entiende? Profesor, el problema también se da cuando un gobierno intenta regular ciertos contenidos de la comunicación. Las diferentes entidades que defienden la llamada libertad de expresión se oponen porque consideran que el Estado, el gobierno, quiere controlar el libre pensamiento, la libertad de ideas, el libre flujo de pensamiento de ideas en la comunicación. Sí, razón más para finalmente asociar a la regulación a la sociedad civil, ¿usted entiende? Y que no sea solamente el Estado que regule, ¿usted entiende? Y allá viene la otra solución, el otro dominio, que es la creación, la construcción de una red de comunicación que exprese la democracia ciudadana.
En el ámbito comunicacional, otro tema que el mundo miró con expectativa fue el del caso del periodista australiano Julian Assange, quien tras más de 4 años de encierro en la Embajada de Ecuador en Londres, rindió testimonio a la Fiscalía sueca en el caso de las denuncias por supuesta violación y abusos presentados por 2 mujeres suecas. Para Fernando Casado, docente e investigador en el Centro de Derechos y Justicia del IAEN, el caso del director de la red Wikileaks, las acusaciones en su contra se extienden en el contexto de las revelaciones en 2010 de cientos de miles de documentos, mensajes militares secretos sobre las guerras de Irak y de Afganistán y cables diplomáticos de Estados Unidos. En su opinión, lo que se busca es hacer salir a Assange de la Embajada de Ecuador para finalmente ser enviado a Estados Unidos y responder ante su justicia por la filtración de estos documentos. Estrategia para dar a conocer estos documentos, aliarse con The Guardian, con El País, con la Jornada de México, para que efectivamente tuviera un impacto y una repercusión mundial, y también un poco para blindarse a la propia organización frente a los ataques que ellos eran conscientes que le iban a llegar y que han sido absolutamente devastadores, en el sentido de que incluso hasta PayPal ha tratado de bloquearles las cuentas o de que no reciban dinero. Esto ha sido, hablamos de la era de las filtraciones, ¿no? Wikileaks abre una puerta para tener la certeza de algo que todos pensábamos, ¿no? De cómo es el control que se ejerce sobre la ciudadanía en términos generales, cómo estamos completamente bajo el panóptico de Foucault, en el que estamos perfectamente vigilados todos los ciudadanos, y que nuestros movimientos son registrados, y que no existe realmente una libertad de expresión ni de movimiento, de que vivimos bajo una observancia extremadamente peligrosa, pero también para ver cómo es el intervencionismo de países como Estados Unidos en el resto de los países y cómo son los intereses en cada una de las regiones, ¿no? Mientras que hay un intervencionismo claro militar en países como Irak, después nos damos cuenta que hay también espionaje en toda América Latina y cómo se van moviendo junto con la oposición conservadora a los intereses de Estados Unidos en los distintos países para derrocar gobiernos progresistas como sería en nuestra región. En agosto de 2012, el gobierno de Ecuador otorgó el asilo político solicitado por Assange, pese a que Reino Unido anunció su negativa a otorgar el salvoconducto para que éste pueda abandonar la legación diplomática ecuatoriana en Londres. En febrero de 2016, el grupo de trabajo de la ONU dictaminó que Assange es objeto de una detención arbitraria en el Reino Unido. Suecia indicó que no está de acuerdo con el dictamen de este grupo creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y el Reino Unido lo rechazó categóricamente. Acciones que para Sergio Martín, coordinador académico de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en el IAEN, demuestran las implicaciones políticas en el caso de Julian Assange. Lo que dicen esas cifras es que la libertad de expresión tiene un precio. Tiene un precio, y para Julian Assange ya son 4 años. Bueno, 4 años se cumplirán el próximo domingo. Por filtrar unos documentos de las acciones que el Estado estadounidense tenía en conflictos bélicos, conflictos militares, principalmente los de Afganistán y de Irak. Vemos también otros casos, como puede ser de Edward Snowden, que está también en una situación similar. Vemos, por tanto, que muchas veces se nos dice desde ciertos países tienen todo el día la libertad de expresión como un referente en su vocablo, pero que después vemos cómo no se aplica. Son 4 años ya en los que tiene que estar en la embajada sin la posibilidad. En el ámbito latinoamericano, una noticia positiva para todo el continente fue la firma de la paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. En noviembre se firmó un nuevo acuerdo de paz para poner fin a una guerra de más de 50 años. Un mes después de que los colombianos rechazaran en el plebiscito del 2 de octubre el pacto suscrito por primera instancia entre las partes. En el nuevo pacto, gobierno y las FARC incorporaron buena parte de los reclamos de los partidarios del no en la consulta. Pese a lo complejo del proceso, para el historiador Juan Paz y Miño, la firma de la paz es la mejor noticia en los últimos años en la región, pero debe analizarse desde sus orígenes para que el fin a la violencia sea definitiva. Gracias. Normalmente se ha vinculado la violencia de Colombia desde el año 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Pero la violencia en Colombia es mucho, tiene antecedentes en las luchas de liberales y conservadores. Quizás fue el detonante lo de Gaitán. Para los procesos contemporáneos, pero lo que me refiero es a que la violencia viene desde mucho antes por las luchas entre liberales y conservadores que todo el siglo XIX guerrearon como en otros países de América Latina.
los países de mayor confrontación, incluso armada, han sido México y Colombia. Ecuador también, porque Ecuador, la revolución liberal de 1895 con Eloy Alfaro tiene que hacerse por la vía de las armas para derrotar a los conservadores. Pero en Colombia entonces esa violencia generó una especie de hábitos en la oligarquía colombiana que utilizó este mecanismo para evitar reformas sociales, mejoramiento de la sociedad nacional, promoción de las capas populares. Entonces, esa violencia institucional del Estado, del sistema oligárquico que existió muy arraigado en Colombia, se ha proyectado en el tiempo. Con la muerte de Gaitán, claro, se forman también guerrillas liberales, y en los años 60 las guerrillas castristas, las guerrillas marxistas, que como las FARC 1964, tienen la idea de que por la vía armada se podrá derrotar al Estado. Y claro que a partir de entonces, no solamente esa, sino otras fuerzas revolucionarias, como el M-19, el movimiento Quintín-Lame, el Ejército de Liberación Nacional, fueron creando un conjunto de movimientos guerrilleros que crecieron con, hay que reconocerlo así, crecieron con un amplio apoyo campesino, rural, un amplio apoyo de población, al mismo tiempo que tensionaron a la población nacional y tensionaron al Estado, que debió armarse para liquidar ese conflicto, que no solamente era un conflicto desde la perspectiva colombiana de Colombia, sino que desde la perspectiva de seguridad continental, como que ese conflicto podía repercutir en todos los otros países, creando una especie de mal ejemplo. Milton Reyes, docente investigador del IAEN, sostuvo además que pese al acuerdo, la paz no será inmediata y seguirán existiendo conflictos en la medida que los acuerdos se vayan aplicando y exista un compromiso real del Estado por solucionar las problemáticas que originaron en un primer momento que se desate la violencia. Bueno, las negociaciones fueron largas, y justamente fueron largas porque las dos partes discutieron punto por punto. Los dos últimos puntos fueron los más complicados, ¿no?, que tenía que ver con el tema de reformas, sobre temas agrarios. Bueno, el deseo de todos es que justamente lo que se firmó se vaya aplicando. Obviamente no va a ser fácil, ¿no? Por experiencias anteriores, procesos complicados, pero me parece que existe la voluntad política, por un lado de las FARC, los secretarios articulados de las FARC, y por otro lado del gobierno Santos, que al mismo tiempo también tiene una relación y el visto bueno de las políticas de Washington, por lo menos de la administración Obama. Habría que ver cómo se decanta en la próxima administración. Obviamente en los Estados Unidos la política exterior no la define directamente el presidente, todo un sistema. Pero siempre con la administración puede haber algunos giros, habría que esperar. De lo que esperamos todos es justamente que si se cumple a pie de línea con los problemas naturales que pueden surgir, esto podría ser viable en algunos años. No estamos hablando de una paz inmediata, de una paz social, llamémoslo así, ¿no? Por más que se elimine el tema de la lucha armada, va a haber conflictos, ¿no?, durante algún tiempo. Finalmente, en la región, 2016 termina con una noticia trágica, la muerte a sus 90 años del líder cubano Fidel Castro. El embajador cubano en Ecuador, Rafael Dauzá, afirmó al referirse al deceso el pasado 25 de noviembre que es una gran tristeza para la inmensa mayoría de los cubanos, para quienes el líder revolucionario fuera un referente moral, patriótico e histórico de la revolución. Bueno, yo creo que como a todos los cubanos, nos embargó un sentimiento de mucha tristeza, de un desasosiego muy grande. Fidel era como un padre para la inmensa mayoría de los cubanos. Era una figura que con independencia de que ya no estaba, digamos, al frente del gobierno cubano, era una figura que siempre era un referente moral, un referente patriótico, un referente histórico para los revolucionarios cubanos. Siempre a lo largo de mi vida habíamos recibido de una forma u otra muchas veces
la noticia de que Fidel había muerto. Y siempre... Varias veces se inventó su muerte. Varias veces se dictaminó su muerte, incluso exponían fotos y siempre fue mentira. Y la primera reacción que tuvimos cuando conocimos de la noticia fue, llamar a nuestras autoridades y cerciorarnos. Y desafortunadamente en esta ocasión... Esta vez fue cierto. Sí era cierto. Y te puedo decir que en la misión nuestra, la misión estatal, no solo la diplomática, en eso también la misión médica, los compañeros que están asesorando diferentes esferas acá, hubo un sentimiento de mucha tristeza. La muerte de Castro abre un nuevo panorama para Cuba, principalmente en lo referente a su relación con Estados Unidos y la isla caribeña. Dauzá señaló que en términos económicos, el cerco ha costado a la isla más de 750.000 millones de dólares, pero indicó que más que ellos, ha significado muertes. Sin embargo, el diplomático aseguró que su país está preparado para continuar resistiendo el bloqueo que por más de medio siglo le impone Estados Unidos. Se entiende, primero, porque el pueblo cubano sabe lo que ha significado la revolución cubana. No solo en materia económica, en materia social, en materia política también. El pueblo cubano sabe que la revolución ha significado cultura, ha significado desde el punto de vista social elevados índices de escolaridad, ha significado que todos tengamos lo necesario para vivir y que la revolución, que el gobierno revolucionario cubano, que el pueblo cubano luche día a día por tener más cubiertas las necesidades del país. Pero sobre todo, el pueblo cubano sabe que es mejor vivir en libertad que vivir nuevamente bajo las cadenas del imperialismo. Y por eso es que hemos sufrido todos estos años ese bloqueo, porque simplemente no nos hemos dejado maniatar, porque no nos hemos dejado doblegar. Y eso precisamente es lo que no nos perdona el imperialismo norteamericano. Estados Unidos ha tenido relaciones diplomáticas y comerciales con la ex Unión Soviética, las tiene con China, las tiene con Vietnam, donde murieron más de 55.000 norteamericanos, pero a Cuba no la perdonan. A Cuba hay que bloquearla, hay que agredirla. A Cuba no se le puede perdonar esa actitud valiente, heroica, decidida, a escasas 90 millas de las costas norteamericanas. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador.
Continuamos con Ecuador no para. Del 17 al 20 de octubre, Quito acogió la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, Hábitat 3. La cumbre se celebra una vez cada 20 años y es una oportunidad para desarrollar un plan sostenible para un mundo que se urbaniza rápidamente. Para finalizar el programa les presentamos un resumen de este importante evento. Adelante. En 2016, todo el mundo centró su mirada en Ecuador. Durante el mes de octubre, cerca de 36.000 alcaldes, ministros, legisladores y urbanistas se congregaron en Quito para la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, mejor conocida como Hábitat 3. La cumbre, que duró 4 días, se celebra una vez cada 20 años y es una oportunidad para desarrollar un plan sostenible para un mundo que se urbaniza rápidamente. El núcleo de la conferencia fue la nueva agenda urbana, donde se sientan las bases para las políticas e iniciativas que definirán las ciudades en los próximos 20 años. Este documento enumera los compromisos y principios que reflejan una visión ambiciosa en la cual las ciudades impulsan el desarrollo sostenible en todo el mundo. Para la embajadora Nancy Stetson, representante de Estados Unidos para Hábitat 3, concluyó que el evento es el primer paso para pasar a una acción en el área de sostenibilidad, características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. El documento es muy importante como estrategia, fue una negociación legítima, pero creo que tenemos una opción. Esto podría ser un documento que se negoció por los países del mundo y se alcanzó un acuerdo y es aceptado esta semana en Quito. Y luego se va a sentar en un cajón en algún lugar y va a ser simplemente un documento más. Nosotros, la comunidad global, todos nosotros podemos decir, este es un documento orientado a la acción y ahora lo vamos a convertir en soluciones pragmáticas, acciones, pasos que van a hacer que estas palabras se vuelvan realidad en el mundo real para nuestra gente. Y esta es la elección de nosotros en los Estados Unidos y creo que muchos de nosotros esperamos que sean el resultado de esta semana en Quito y de los meses a venir. Porque estas decisiones no son vinculantes para los gobiernos. No, they're not binding on governments. No son vinculantes, es verdad. Pero yo creo, después de haber liderado la negociación a nombre de los Estados Unidos y haber compartido la sala con los diferentes gobiernos representados, yo creo que hay un entendimiento muy real del papel que las ciudades juegan, que la urbanización es un reto inmenso, en particular para los países en vías de desarrollo, y no se van a desarrollar en la forma en que quieren desarrollarse, y la comunidad global no va a tener el tipo de paz y prosperidad que todos deseamos, a menos que nos lo tomemos en serio. Entonces, yo creo que el hecho de que no es ejecutable no significa que sea un documento sin importancia. Y de hecho yo creo que hay un compromiso de avanzar sobre el documento y ciertamente los Estados Unidos está muy comprometido para avanzar y trabajar con otros socios y hacer que sea una estrategia que se implemente. Uno de los temas que más se debatieron en Hábitat 3 fue el de la violencia a los niños y la necesidad de que las ciudades sean amigables y permitan su adecuado desarrollo. Marta Santos País, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, consideró que el evento fue una gran oportunidad para compartir distintas experiencias de municipalidades, además de reforzar el compromiso con la prevención de la violencia hacia los niños. Me gustaría saludar a Ecuador y sobre todo la ciudad de Quito por acoger 45.000 personas que viene compartiendo una ilusión y una ambición muy grande de crear ciudades seguras, inclusivas y justas para todos, donde los niños puedan crecer felices y sin el peligro de la violencia.
Es una gran oportunidad para compartir buenas experiencias de distintas municipalidades, de alcaldías que están haciendo un trabajo tan importante, pero también para reforzar nuestro compromiso con la prevención de la violencia, con la institución de mecanismos, de orientaciones para todos los que pueden hacer una diferencia en la vida de los niños. Es importante y ha habido muchas coincidencias en el sentido de que tanto el gobierno central, los gobiernos locales, la empresa privada tiene que juntar los recursos para sacar adelante estas nuevas ciudades planificadas, inclusivas y con mayores posibilidades de atención a la ciudadanía. No, sin duda. Tenemos que reconocer que el reto de crear ciudades es espacios en realidad inclusivos donde todos se sientan que tienen su lugar y que pueden desarrollar sus habilidades y contribuir para el bienestar de todos. Necesita una alianza muy fuerte, una alianza entre seguramente las instancias gubernativas, parlamentarios, la intervención del sector privado que pueda ayudar justamente a invertir en áreas donde hay menos apoyo, pero también de las autoridades locales. Es en las pequeñas comunidades, en las pequeñas ciudades, las grandes ciudades que viven los niños, que viven las personas. Ahí se hace la diferencia. Y la exclusión social, la marginación, no puede seguir siendo una respuesta en los días de hoy del siglo XXI. Hemos aprendido muy bien a adoptar políticas y a invertir en dominios que puedan hacer la diferencia para todos. Eso es la oportunidad que tenemos aquí en Quito. Desde 2014, Ecuador ha tenido un papel protagonista y líder en el proceso inicial de Hábitat 3, ya que copresidió el buré del comité preparatorio de la conferencia junto con Francia. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, es quien estuvo a cargo de la organización y quien hizo que el país tenga un rol fundamental y protagónico en esta conferencia. Tras el cierre de Hábitat, la ministra evaluó los resultados del evento al que lo catalogó como un éxito para el país y que además permitió posicionar la postura ecuatoriana sobre el desarrollo urbanístico. Primero, el contenido mismo de la conferencia, la agenda que quedó consensuada. Ahí ya tenemos un punto muy diferente a los otros, y no solamente a los hábitats, sino a otras conferencias de Naciones Unidas. Esta conferencia fue también trabajada durante los años, durante los meses previos, logrando acuerdos, trabajando, cabildeando, como podría decirse, haciendo grupos entre todos los países del mundo, porque tuvimos delegado de Cancillería, una persona que estuvo permanentemente trabajando con nosotros, y con los cancilleres de los otros países, y con nuestra delegación en Nueva York permanente. Hubo palabras en nuestra Constitución y conceptos que quisimos imponer, quisimos más que nada que queden plasmados en la agenda, porque son muy importantes para América Latina y sobre todo para el Ecuador. Por ejemplo, el tema de la plusvalía, el derecho a la ciudad, del control de la especulación del suelo. Y al principio ciertos países tuvieron sus reparos, incluso alguno amenazó en venir y decir que no estaba de acuerdo en el momento final de la agenda. Sin embargo, se trabajó también en relación a los que hacíamos mayoría y que teníamos mayoritariamente el mismo problema, pobreza, desigualdad en la ciudad, de falta de planificación, que al final la agenda, al llegar ya al Ecuador, no tuvo ninguna observación. Es más, teníamos previsto, el presidente lo dijo en el enlace sabatino, que termine a las 6 de la tarde y que el presidente venga y haga el cierre. Sin embargo, fue por aclamación. No terminaba yo de proponer los borradores y la gente me decía, sí, parados aplaudiendo, estamos conformes con la agenda. ¿Por qué? Porque se volcó tanta gente al Ecuador, tantas personas se interesaron, hubo tal consenso, hubo tal armonía entre todos los países que fue aclamada, fue aprobada por aclamación sin reparos, lo cual ya es un punto importante. Todo el trabajo que se hizo previo para que llegue a este nivel. Es más, la asistencia de muchos diplomáticos, de muchas delegaciones, se debió a que la agenda ya no tenía problemas. ¿Por qué? Porque a los delegados no les gusta mucho venir cuando van a ver debates, vienen a otro país, viajan de todos lados del mundo y no se cierra el documento. Sería como un viaje en vano. Entonces ellos lo que hacen es esperar las siguientes deliberaciones, meses después se cierra y quizás a ese
evento asisten. No, ahora esta vez fue diferente, es decir, fue diferente hubo mucha porque coincidencia en los diferentes actores que participaron, pero Ecuador, ¿cómo se preparó para este evento? Habíamos dicho inicialmente que es un evento que se realiza cada 20 años y que requiere una gran infraestructura. En ese sentido, ¿cómo fue la preparación para recibir a tanta gente de todo el mundo? Yo te insisto, uno de los más importantes es la preparación en la parte de invitación y de interés de la gente. También nos preparamos con mucha concientización, que nosotros llamamos eventos de sensibilización que se hicieron en el Ecuador y en los países a los que tuve que viajar. Se le explicaba a la gente de qué se trataba y se fue creando una gran interés mundial con respecto a esta conferencia. Eso es importantísimo. Luego, aquí, la parte de infraestructura, como yo le dije al presidente cuando me encomendó y le dije también al doctor John Claus, la parte de infraestructura es simplemente poner estanterías, arreglar el espacio, poner cables. Eso no es algo del otro mundo. Es algo que lo puede hacer el Ecuador, lo puede hacer Río de Janeiro. Ya, lo que sí nosotros tenemos en particular es lo que en otros países utilizaron cientos de millones de dólares para hacerlo, nosotros lo hicimos con 21 millones de dólares. Más IVA, obviamente, y con los 10 millones que Naciones Unidas usaba para su papelería, acreditación y los temas propios de viajar y de traer a sus funcionarios, ¿no? A la par que se realizó en Hábitat, Quito también acogió un evento alternativo desarrollado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que abordó una perspectiva crítica sobre el desarrollo urbanístico. Joan Subirats, profesor emérito de la Flaxo, dijo que Hábitat 3 mostró no solo la importancia, sino la enorme significación de las ciudades. A criterio del catedrático, las urbes tienen un papel secundario en el orden de jerarquía que se establece en el organismo global, cuando en la práctica los municipios tienen muchas incumbencias pero pocas competencias. La Hábitat 3 en Quito demuestra la enorme significación de las ciudades, ya no la importancia, sino la enorme significación porque estamos más allá del 55% de la población mundial ya vive en ciudades y se calcula que en el 2030 casi el 70% estará viviendo en ciudades, en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, digamos, el hábitat natural de muchísima gente en el globo serán las ciudades y esto plantea retos muy importantes, ¿no? Porque si bien las ciudades son, digamos, espacios de muchas oportunidades y de grandes capacidades, al mismo tiempo la densidad de población que se concentra en las ciudades genera problemas de sostenibilidad, de contaminación atmosférica, los problemas de movilidad, los problemas de desigualdad, y esto se está reflejando aquí en Quito en la conformación de lo que llaman la nueva agenda pública, ¿no?, para los próximos 20 años. Entonces, ¿cuáles deben ser los retos principales? Luego vamos a entrar en detalle en lo que significa este evento alternativo, pero los retos principales que deben discutirse en este momento para buscar fórmulas de soluciones que finalmente no serán tampoco vinculantes, porque los gobiernos aceptan, pero no necesariamente la cumplen. Sí, este es un problema, ¿no?, lo que usted señala, en el sentido de que esto se ha organizado por Naciones Unidas, pero no por ciudades unidas, o sea, de hecho son los estados, ¿no?, los que están organizados y están intentando, digamos, asumir los retos que se plantean, pero las ciudades tienen un papel de alguna manera secundario, ¿no?, en ese orden de jerarquía, ¿no?, que se establece en las Naciones Unidas. Contestando a la pregunta de los retos, yo creo que uno de los principales retos es evidentemente la desigualdad que existe internamente en las ciudades, ¿no?, que provoca problemas de segmentación, que provoca problemas de pobreza y provoca problemas, digamos, de sostenibilidad de las propias personas, ¿no?, del sustento de las personas. Este es un primer gran reto, ¿no? Un segundo gran reto es todo lo derivado de la movilidad. Es evidente que la concentración en grandes urbes, ¿no?, genera problemas, como aquí en Quito y en muchas otras ciudades del mundo, de desplazamientos a la hora de ir a trabajar, etcétera, ¿no? Y normalmente las personas con menos recursos son los que más tiempo, ¿no?, están desplazándose por la ciudad, ¿no? Por tanto, la movilidad también es un tema de justicia espacial, si se quiere, de equidad, de igualdad. Fernando Carrión, catedrático de Flaxo, planteó el tema de la justicia espacial. En otras palabras, que el territorio de una ciudad pueda ser utilizado por toda la población. Desde su punto de vista, se necesita un Estado nacional que tenga regulaciones específicas, por ejemplo, sobre el suelo, la planificación, pero también que las sociedades locales tengan una representación en comunidades políticas a través de los municipios. El hecho de que las ciudades sean una expresión de muy pocas personas hace que la exclusión sea muy alta.
Creemos que ese es el problema principal y ahora lo que se está planteando es la necesidad de que haya una justicia espacial. En otras palabras, que el espacio, el territorio de una ciudad sea factible de ser utilizado por toda la población de una ciudad. Pero es indiscutible que también debe existir la presencia de un Estado fuerte que regule ciertos aspectos fundamentales del desarrollo de las ciudades, porque sin el apoyo de un Estado es difícil concretar por más aspiraciones que se tengan. Bueno, aquí lo que se necesita son dos cosas. Obviamente un Estado central, un Estado nacional que tenga unas regulaciones específicas, por ejemplo, sobre el suelo, el territorio, la planificación, etcétera. Pero por otro lado también necesitamos que las sociedades locales se representen en sus propias comunidades políticas, esto es los municipios. Hoy día, por ejemplo, tenemos muchas mujeres que están manejando ciudades. Lo que hemos visto y hemos sido testigos aquí en Hábitat 3 Alternativo de la alcaldesa de Barcelona, la alcaldesa de Madrid, que están haciendo unas gestiones muy interesantes porque ahora hay mayor representatividad de las sociedades locales en sus propios municipios. Y nosotros creemos que tiene que haber este equilibrio entre los estados nacionales y los gobiernos municipales. Al cierre de Hábitat 3, junto con la Declaración de Quito, se acogió el plan de implementación que permitirá aplicar los compromisos derivados de la nueva agenda urbana. En la agenda se destaca el derecho a la ciudad, que es el marco que hará posible el buen vivir para los ciudadanos del mundo. Se promueve el crecimiento urbano planificado, la función social y ambiental de la tierra para lograr vivienda, entorno y hábitats adecuados y buscar incrementar la capacidad de respuesta ante eventos adversos, naturales o causados por el ser humano. También consta el acceso pleno a las ciudades de las personas con discapacidad, entre otros temas. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este especial internacional de Ecuador no para. La próxima semana presentaremos un especial de los hechos más relevantes a nivel nacional en el año 2016. Hasta entonces, gracias y felicidades. Ecuador no para.